Bueno, buenos días. Esta es la clase número 5 virtual grabada. Y el tema, la afirmación para hoy es: hoy es mi mejor día, me deslizo por él con alegría y abierto a nuevas experiencias. Entonces repetimos la afirmación de hoy antes de empezar esta clase. Hoy es mi mejor día, me deslizo por él con alegría y abierto a nuevas experiencias. Y con esa afirmación vamos a ver los temas para hoy. Los temas para hoy es el sustantivo, formas plurales, regulares e irregulares, sustantivos colectivos y compuestos, el caso genitivo del sustantivo, pre- y postmodificadores del sustantivo, afijos, sufijos y prefijos de las palabras, que hablábamos de la morfología y las inflexiones, tiempo verbal presente progresivo, si llegamos, y pronombres todos. Y como me caracteriza que en vez de empezar por donde tengo que empezar, voy a empezar por el último tema, que son los pronombres, porque es un tema bien jugoso, un tema que tiene mucho contenido y durante el análisis de la comprensión de texto ustedes van a tener que identificar, por ejemplo, a dónde hay un pronombre, qué tipo de pronombre es, ¿no es cierto? De acuerdo a la ubicación y a la función o influencia que tiene con los otros elementos dentro de la oración. Quiero mostrarles antes de comenzar, aparte de los archivos que tienen ustedes en su plataforma, yo tengo este libro que es Focus on Grammar, que es un libro maravilloso y que de ahí estoy sacando más ejemplos para darles a ustedes durante las clases virtuales. Lo voy a usar, así podemos expandir un poquito más el vocabulario, ya que los archivos de los contenidos gramaticales están muy buenos, nos ilustran bastante, pero tienen pocos ejemplos, entonces quiero expandir un poquito más los ejemplos de ustedes. Bien, sabemos que los pronombres, como ven aquí, miren esta tabla de pronombres. Bueno, no se asusten. Estos son los pronombres y sabemos que los pronombres son palabras estructurales, ¿no es cierto? Que la función es reemplazar o referenciar un sustantivo, que puede ser un sustantivo común, o un sustantivo propio, o un sustantivo abstracto, concreto. Puede ser incontable, puede ser contable, plural, singular, femenino, masculino. Esa es la función del pronombre, reemplazar a los sustantivos. Bien, de acuerdo a las ubicaciones y a las funciones que tenemos dentro de la oración, existen los pronombres. Están los pronombres subjetivos, que ellos ocupan el primer lugar generalmente en la oración. Son como los protagonistas del tema a lo que se va a referir la oración. Y vamos a dar ahora en este momento un ejemplo de los pronombres subjetivos. Voy a borrar la afirmación porque ya está en nuestra cabecita y en nuestra mente. Bien. Y voy a poner el ejemplo del pronombre subjetivo. Muy bien. Ejemplo de pronombre subjetivo. Bien. Vamos a poner el ejemplo. She is a doctor. Otro ejemplo. They are at the university. Bien. Como ven ustedes, este pronombre subjetivo, she, es el pronombre subjetivo y they es el otro pronombre subjetivo. O lugar que ocupa en la oración está dentro de la frase nominal. Y podríamos decir en este caso, como lo único que hay, que es generalmente el núcleo de la frase nominal, ¿sí? Entonces, she, pronombre subjetivo, y they también. Bien, o sea, toda esta línea, esta columna es el pronombre subjetivo, tenemos el you singular de vos y tenemos el you de ustedes. Bien. Y este es el ejemplo. She is a doctor, they are at the university, or you are a teacher, you are at school, we are friends. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a ver
en los pronombres objetivos. Los pronombres objetivos, dice, funciona como objeto directo u objeto indirecto del verbo, ¿no es cierto? O es también una proposición. Los pronombres objetivos funcionan como objeto directo u objeto indirecto, ¿no es cierto?, del verbo en la frase verbal. También funciona como objeto directo o indirecto de una preposición, ¿sí? Entonces, los pronombres objetivos funcionan como objeto directo o indirecto de un verbo u objeto de una preposición. Voy a dar el ejemplo. Ustedes los tienen en sus contenidos gramaticales la definición de cómo funcionan. Ejemplo. They give me a present. They give me. Ellos me dieron a mí un presente. Entonces aquí empieza mi frase nominal, mi frase verbal. Give es mi verbo. Y mi pregunta es, ¿qué? O sea, ellos me dieron ¿a quién? A mí. They give me. ¿Ok? ¿A quién? A mí. Funciona como un objeto directo. Como un objeto directo. They give me a present. O si no puedo poner they. Déjenme ver otra. They give. They give a present. Cambio la ubicación. A present to me. Fíjense, digo la misma oración, pero cambio la ubicación del pronombre objetivo, ¿no es cierto? Y pasa a ser objeto directo. They give me a present. ¿Qué me dieron ellos? Un presente. El presente, el present pasa a ser el objeto directo. Y el me, que es mi pronombre objetivo, pasa a ser el objeto. ¿A quién le dieron el presente? A mí. Pasa a ser el objeto indirecto de la oración. Entonces, ahí lo van a encontrar ustedes dentro del texto para poder identificarlo. Les vamos a preguntar, por ejemplo, en la línea número 4 del párrafo 2, hay un objeto directo o un objeto indirecto. ¿Puede usted señalarlo? Entonces, ustedes lo escriben debajo, por ejemplo, me. Bien. Entonces, they give me, ahí está funcionando como objeto este objeto. Este pronombre objetivo funciona como objeto directo. Por eso se llama pronombres objetivos. O aquí, en este caso, he dado vuelta a la oración. Entonces, present pasa a ser el objeto directo del verbo. Y me, dice, ellos me dieron un presente, to me. Pasa a ser, ¿a quién? A mí, el objeto indirecto. Bien. Ahora vamos a los adjetivos posesivos. Dentro del archivo de los contenidos gramaticales, los adjetivos posesivos están explicados dentro de los adjetivos. Pero a mí me gusta, pero generalmente se hace una tabla de pronombres y no importa si son adjetivos o son nombrados como pronombres, los ponen todos juntos porque la función es de todos modos reemplazar, ¿no es cierto?, las personas o las cosas de lo que estoy hablando en una oración. Entonces, los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos funcionan como premodificadores de los sustantivos y se ubican antes del sustantivo. Entonces, los adjetivos posesivos funcionan como premodificadores del sustantivo y se ubican antes del sustantivo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner entonces los adjetivos. Perdón, estoy haciendo en inglés. Los pronombres adjetivos. No, los adjetivos, posesivos, perdón. Me salen adjetivos posesivos. Muy bien. Los adjetivos posesivos. Ejemplo. Ejemplo.
His theory is very interesting. Otro ejemplo. My opinion, déjenme ver aquí, is important. Ok, entonces como ven ustedes, los adjetivos posesivos son lo que uno posee. Por ejemplo, del yo, me, my. Del tú, tú. El tú de vos, el tuyo, tuyo. El he de él es el su de él, lo que él posee. El she, ella, es her, el su de ella, es su, lo que ella posee de ella. El it es el its, es el su de eso, de esa cosa, o de ese evento, o de ese animal u objeto. El we de nosotros es el our, es el nuestro, es el nuestro, lo que poseemos nosotros. El you de ustedes, del plural, es el su de ustedes, sus cosas, sus posesiones. Y el they de ellos es their, el su de ellos, lo que ellos poseen. Entonces, el ejemplo de los adjetivos posesivos, ¿cuál es? His theory is very interesting. Aquí tenemos el verbo. Entonces, la frase nominal es his theory. En cualquier lugar puede estar el adjetivo posesivo, también puede estar dentro de la frase verbal, pero su función es estar siempre antes de un sustantivo. Miren, theory es mi núcleo y es un sustantivo, teoría. ¿Y a dónde está mi adjetivo posesivo? Aquí, su teoría. Entonces funciona como un premodificador de teoría. Por eso se llama adjetivos posesivos, porque su función de este pronombre, ¿no es cierto?, es de adjetivo, ¿no? Le da una calificación, le da una distinción a esta teoría. Es la teoría de él, his theory, es la teoría de él y no cualquier otra teoría. No es mi teoría ni la teoría de ella, es la teoría de él. Entonces, por eso se los llama adjetivos posesivos. Su función es de premodificador del sustantivo y le pone una calificación, una distinción diferente al sustantivo. Dentro de la ubicación de la oración, siempre va a estar delante, antes de un sustantivo, pero ese sustantivo puede formar parte de una frase nominal y también puede haber sustantivos dentro de la frase verbal, ¿no es cierto? Bien, otro ejemplo es my opinion is important. Is es mi verbo, aquí tengo mi frase nominal, ¿no es cierto? Mi núcleo de frase nominal es opinion, opinión, y es un sustantivo. ¿Y dónde tengo entonces mi adjetivo posesivo? Delante del sustantivo. Entonces, ¿qué está haciendo? Es un premodificador de el sustantivo. Es un premodificador y habla de mi opinión. Está diciendo que es mi opinión y no la de cualquier otro. Por eso se llaman adjetivos posesivos. Le está dando una diferencia importante a la palabra opinión. ¿Ven? Bien. Vamos a pasar entonces a otro. Vamos a pasar a los pronombres posesivos. Bien. Los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos generalmente van al final de la oración. Los pronombres posesivos generalmente los encontramos al final de todas las oraciones. Como que yo diga, por ejemplo, miren ese auto es mío. Ese mío que está atrás es el pronombre posesivo. Por ejemplo, ella se compró una bicicleta. Esa bicicleta es de ella. Por ejemplo, Einstein creó la ley o descubrió la ley de la relatividad. La ley de la relatividad es de él. La ley de la relatividad es de él. No digo es su ley. No, digo la ley de la relatividad es de él.
Entonces, siempre al final. Por eso se llaman los pronombres posesivos, ¿sí? Vamos a dar ejemplos. Generalmente van al final de la oración. Ejemplo, de pronombres posesivos. Ahí está. ¿Está claro cómo estoy escribiendo los ejemplos? ¿Se leen bien? Bueno, por ahí, por hacer. Bien. Ejemplo de pronombres posesivos. Aquí vamos a poner el ejemplo. Por ejemplo, está hablando algo, dice, look at that bike. Alguien está hablando, look at that bike. Mira aquella bicicleta. It's mine. Y dice, es mía, ¿ven? Ese it se refiere a qué? Se refiere a bike. Pero no estamos hablando, este es el pronombre subjetivo, estamos hablando de mine. ¿Ven? Look at that bike. Mira esa bicicleta. Es mía. It's mine. It's mine. Es mía. También puedo decir, that is my bike. Ahí estoy usando, ven, el adjetivo posesivo. That is my bike. Adjetivo posesivo. Pero aquí miren la diferencia entre mine. Es el pronombre posesivo. Es mía. Otro ejemplo. The pink flowers are hers. Miren, las flores rosas son de ella. De ella. Yo puedo haber dicho antes, por ejemplo, Sue bought flowers. Miren ahí. Toda esta es la oración. Sue bought flowers. Sue compró. Bought es el verbo buy, comprar, es un verbo irregular. Es buy, bought. Así son las tres líneas. Sue compró flores. Sue bought flowers. The pink flowers hace una aclaración. Miren, aquí tengo un adjetivo. Aclara que las flores rosadas. The pink flowers are hers. ¿Ven? Son de ella. Son de ella, es el posesivo. Are hers. Entonces, este hers, ¿a qué se refiere? Hace una referencia a the pink, hace una referencia hers a su, ¿no es cierto? Y también puede hacer una referencia a pink flowers. Ese hers, ese pronombre posesivo. Ese es el verbo posesivo. Va generalmente al final de la oración aclarando de una manera enfática la posesión que tiene alguien o algo sobre lo que estamos hablando. Bien. Y estos son todos. De acuerdo a las personas, todos son los pronombres posesivos. Y por último nos quedan los pronombres reflexivos. O sea, ¿por qué se llaman reflexivos? Porque es como una reflexión que hace uno sobre algo y es una aclaración de que uno o unos o lo que sucede, sucede por sí mismo. Por sí mismo. Y se lo define así. Se usan cuando se habla de la misma persona o de la misma cosa. Por ejemplo, yo digo, yo misma he arreglado mi licuadora. Ese de yo misma es el pronombre reflexivo. Yo misma he arreglado la licuadora. Ahí aclaro que nadie lo ha arreglado por mí, sino que lo he arreglado yo. Por ejemplo, otro podría ser los estudiantes. Los estudiantes han solucionado el problema por ellos mismos. O sea, puede tener distintos lugares el pronombre reflexivo, ya les voy a escribir. Los estudiantes han solucionado el problema por ellos mismos. Ese por ellos mismos es el pronombre reflexivo. Por ejemplo, me pregunto a mí misma cuál será el sinónimo de mercado.
me pregunto a mí misma cuál será el sinónimo de la palabra mercado. O sea, me pregunto a mí misma. Ellos se preguntan a sí mismos cuál es el sentido de la vida. Preguntarse a sí mismo. Por eso se llaman reflexivos. Cuando uno remarca que algo lo hace uno mismo. Y voy a dar un ejemplo. Borro aquí arriba, borro este, el de subjetivo, y pongo ejemplo de pronombre reflexivo. Ejemplo. A ver qué tengo aquí. I'm teaching myself English. Ahí está, miren. I y myself. I'm teaching myself English. O sea, yo misma estoy enseñándome inglés. O sea, estoy enseñando inglés por mí misma. También así se lo puede traducir. Yo misma me enseño inglés. Ese es un pronombre reflexivo. Otro ejemplo, por ejemplo, de pronombre reflexivo. Y miren, y aquí les doy los distintos lugares que pueden ocupar. He's fixing the car by himself. O he himself, aclaro, coma, is fixing the car. Ok, el verbo fix significa arreglar. Cuando uno arregla algún tema mecánico, también fix a problem. También podemos arreglar un problema. Estás peleado con alguien y te dicen, try to fix it. Trata de arreglarlo. To fix, arreglar. Se lo puede poner en cuestiones abstractas, en experiencias abstractas, como es arreglar una situación, y también arreglos mecánicos. Entonces, he's fixing the car by himself. ¿Ven? Está la preposición by, quiere decir por él mismo. Es un pronombre reflexivo, o sea, él mismo está arreglando el auto. He's fixing the car by himself. ¿Ven? Pero siempre está detrás del objeto directo. Bien, miren, aquí está detrás del verbo. I'm teaching myself English. ¿Ven? Detrás del verbo está aquí el pronombre reflexivo. Bien. Y el otro ejemplo, vuelvo a leer esta oración, la segunda. He's fixing the car by myself. Él es by himself. Él está arreglando el auto por él mismo. O puedo decir, miren, he, himself, is fixing the car. ¿Recuerdan cuando uno quiere aclarar algo? Y no lo puedo sacar a porque es una aclaración, un énfasis importante, tiene que quedar ahí. Entonces, él, por él mismo, está arreglando el auto. Él mismo está arreglando el auto. He himself, is fixing the car. Miren, está pegadito ahí dentro de la frase nominal. Está dentro de la frase nominal y luego viene la frase verbal. He himself is fixing the car. Está haciendo un énfasis. Es un postmodificador del pronombre subjetivo porque quiere remarcar ese pronombre reflexivo. Esa actitud de que él mismo lo puede hacer. Bien, eso es lo que tenemos con respecto a los pronombres. He tratado de ser lo más ilustrativa posible, rica en los ejemplos y bueno, a medida que vayamos practicando más en los textos, vamos a poder encontrar y descubrir más dentro de las oraciones, de la sintaxis y del nivel lingüístico, los pronombres. Por supuesto, me interesa que traten de leerlos. No pido que lo memoricen, pero sí que al traducir una oración, no literalmente, pero le sepan dar así la vuelta y sepan ubicarlos en su razonamiento, la función que tienen en el mensaje. Eso es todo lo que les voy a pedir con respecto a los pronombres.
y si los pueden identificar, por supuesto, cuando hagamos un análisis de texto. Ahora hacemos un pequeño corte para pasar a los otros temas.